estamos instalados en el Tortoni, Astronati, haga el favor señor, de auspiciar este programa. ¿Cómo no? Auspician La Venganza Será Terrible, Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, para TV Bingo Bonaerense. Medicorp Argentina, Medicina Privada, 815-1277. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Provincia Seguros. Café Cabrales. Cabrales significa buen café, Dolina. Bueno, ¿tiene usted algún saludo especial? Yo tengo uno, Alejandro. Para Adriana y para Daniel, que me han prestado una llave francesa para arreglar el cuerito de mi canilla. No. Pero qué mal que andamos. Y no pude, de otro modo me dijeron que los tenía que saludar. La dignidad al bajo precio de la necesidad. Bueno, queremos saludar a mucha gente que nos ha saludado. En la ciudad de La Plata, en la ciudad de La Plata tenemos, como siempre, Dolín, usted lo sabe, sí, muchísima gente que es nuestra ciudad predilecta, La Plata, usted ya sabe. Es verdad. En ningún lugar nos va tan bien. Es así. Con la excepción de Buenos Aires, por supuesto. Claro. Bueno, que por algo vivimos en Buenos Aires. Vivimos en Buenos Aires porque pertenecemos aquí. A ver si es que uno vive en la ciudad donde mejor le va. Sí, es así. Sí. Es así. Hay gente que sí. Gente que está mirando el planisferio para la migra. Y bueno, allá ellos. Bueno, a ver, dígale a su amigo que el de los cigarrillos. Que no impulsan usted con un Le Mans en la mano. Le Mans Suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En La Venganza Será Terrible. Mire, hace mucho que no andamos por Egipto, Astronati. Sí. Ayer casualmente una gente pidió que hablara algo de Egipto, ¿se Sí, acuerda? ayer incluso cuando salíamos una muchedumbre empezó a gritar Egipto, Egipto. Me lo miraban de perfil. Claro. Egipto. Un solo grito. Hablemos del Egipto. Sí. Hay un candidato. Un solo grito. Ingreso irrestricto. Sí. Es que tenía problemas cuando pedíamos el ingreso irrestricto. ¿Por qué? Y trataba de rimar grito con irrestricto, o si no, grito con irrestricto. Y a estos del Egipto les daba igual. Claro. Egipto. Sí. Hay un candidato, Egipto, ahí por el Gran Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Egipto Intendente. ¿Ah, sí? Sí. Está mal escrito, Egipto. No, Egipto con 2T. Ajá. Sí. ¿Egipto? Egipto se llama el tipo. Ahí por Ezeiza, por Esteban Echeverría. Ahí. ¿Y de qué partido es? Es justicialista. Ah, ya me parecía. El compañero. Y claro que sí. Pues tiene ese apellido. Sí, Bueno. Narváez, no. No. Narváez. Pacheco Huergo, esa gente. No. Bueno, vamos al Egipto. Un poco de cosmogonía, vamos un poco a la creación del mundo conforme a lo que creían los egipcios. Y el creador se llama Num, Así nomás no suena. así nomás. El espíritu primigenio, una especie de ser indefinido que había tomado el aspecto del barro. Y advierta usted en cuántas cosmogonías aparece el barro como elemento creador. Como que, de acuerdo a la idea judeocristiana de la creación del hombre, pues está hecho con barro. Num era el barro, y era también la cuna, era la fuerza primera en la que iba tomando forma el nuevo espíritu de la luz, el disco solar, el Dios supremo Ra, padre de todo. Y aquí fíjese que no es el Dios principal el creador, y esto también sucede en muchas tradiciones míticas. La que viene primero a mi memoria es la de los nórdicos, donde es la obra casi casual de un gigante, y un gigante malvado, que de algún modo hace que ciertos vapores se condensen en el frío, y esa condensación dé lugar a lugares más bien indeseables. Y en ese mundo de sombras, de serpientes, de batracios, de reptiles y de seres esposos, aparece a poner orden la luz, Odín. Pero Odín aparece después. Y aquí la luz, el disco solar, el padre de todo, Ra, aparece después que el mundo ya está creado. Él viene a poner un poco de orden en este lío. Y
de la voluntad de Ra surgen dos seres, Tefnet y Chu, la parejita, un hombre y una mujer, la diosa de las aguas, el dios del aire. Y aquí viene el inevitable incesto, porque estos dos hermanos, Tefnet y Chu, falta de otros mejores, pues se unen, que quiere que hicieran. No había para elegir. No había para elegir. Y entonces, de la unión de Chu y Tefnet, aparecen dos nuevos hijos. Y estos son Heb y Nut, la tierra y el cielo. La tierra y Nut el cielo. También hermanos y también esposos. Y aquí puede conjeturarse que si ya en aquel tiempo el incesto era inevitable y necesario, no le fue difícil a las familias reales de todas las dinastías faraónicas aceptar el incesto como una cosa común y hasta deseable. Las familias reales faraónicas votaban el casamiento entre hermanos. Se casaban entre hermanos y les parecía que eso estaba bien. Lo cual es casi una excepción en lo que parece ser un tabú, uno de los tabúes universales, que es el incesto. Pero es casi universal. Bueno, y no los dejamos ahí como esposos y hermanos, y esta vez tuvieron 4 hijos. Y estos 4 hijos fueron ya dioses famosos, que son Osiris, el más célebre de todos, el dios de la fecundidad, de nacer la semilla, el príncipe de la vida, vamos. Nosotros somos hinchas Osiris, que era el mayor de los 4. Después Isis, una chica. Fueron 2 chicos y 2 chicas. Osiris era un señor, Isis una chica, que fue hermana de Osiris. Y a Isis se le debe la invención de las artes, de las técnicas para el cultivo, técnicas para la molienda del grano, y todo aquello que aprendía cuanto más diestro se hacía. El ingenio de los hombres es debido a Isis, así como el crecimiento de la semilla era debido a Osiris. Era hermana esposa de Osiris. La cuarta, dejaremos para el final al tercero, la más chica era Neftis. No fue esposa de Osiris a pesar de que lo quería. En realidad, he aquí el primer teleteatro de la historia. Neftis ama a Osiris, pero Osiris ama a Isis. Y entonces no fue feliz. Y es la diosa de las tierras secas, de aquellas tierras que el Nilo no baña con sus inundaciones, de lo estéril, ya que no de lo desértico. Pobrecita Nefti, todo el tiempo sufrió porque Osiris no la eligió para casarse. Pero bueno, por lo menos era la cuñada de Osiris. Siempre se tiene alguna chance estando tan cerca. Era hermana política y no política. Y el tercero, que nombramos en cuarto lugar, era Set. Un tipo también, no sé. Y ya presagió su futuro mal talante, abriendo el vientre de su madre Nut al nacer y haciéndola sufrir muchísimo. Era el dios de la maldad, vamos. Set. Y también de la muerte, y también del desierto. No de las tierras fértiles ni de las estériles, del desierto. Ese era Set. Pero ya veremos cómo se las gastaba este muchacho, ¿no? Porque Set odiaba a Osiris. Esta es la historia del hermano malo que odia al bueno, que lo envidia, el otro hacía crecer las semillas, él no hacía crecer nada, y entonces iba alimentando un gigantesco odio. Y Set se casó con Neftis, pero como se ha dicho, Neftis estaba enamorada de Osiris. Y no tuvieron hijos porque Set, como corresponde a un dios del desierto y de la maldad, era estéril. Pero Neftis sí tuvo un hijo. ¿Y de quién será? Claro. Preguntará usted. Yo estoy sospechando. Un hijo ajeno. Sí, era de Osiris. La culpa no fue de Osiris, vamos a aclararlo, porque para conseguir este hijo, Neftis emborrachó a Osiris. Debió haber unas canques, y cuando el otro estaba en curda,
digamos, yació con él. Ahora se sabe cómo es uno cuando bebe. Sí, se deja beneficiar. Sí, hasta por la hermana. Traicionó a la mujer con la hermana de la mujer, que era además su hermana. No la suya, Rolón, lo que hubiera sido una hazaña tan grande. Si no, ese sí que era un lío de familia. Muy bien, tuvieron un hijo. ¿Y sabe quién es ese hijo? Es un dios muy famoso. Ustedes lo tienen que conocer siquiera de pinta. Es dios con cabeza de chacal. ¿Vieron los dibujitos egipcios? Ese dios que tiene cabeza de rope. Bueno, es un chacal en realidad. Y se llama Anubis. Y ese es el hijo que tuvieron Neftis y Osiris. Tanto amaba Neftis a ese dichoso Osiris y tanto despreciaba a su marido Set, que cuando se produjo el asesinato del cual ya hablaré, Neftis corrió junto a su hermana Isis y le ayudó en el embalsamamiento del marido. Y desde ahí Isis y Neftis, hermanas y cuñadas, y concuñadas, y rivales, estuvieron siempre juntas. Ahora bien, Set asesinó a Osiris. Yo no quería decirlo. Ya le vamos a contar cómo. Pero le fue mal, porque al asesinar a Osiris consiguió divinizarlo más todavía. Porque aparece un Osiris triunfante de la muerte, iba a personificar él mismo la noción divina del renacimiento eterno, el triunfo de la divinidad ante la muerte, y sé que también, como ya veremos, con las posesiones de Set en la tierra, iba a ser el amado de las dos chicas y también de todos los egipcios. Todos los egipcios, acá entre nosotros, amaban a Osiris y despreciaban a Set. Osiris era el grito de los egipcios. Un solo grito temían los de Egipto. Osiris. Osiris. Y Set es más difícil para gritarlo. Set. Bueno, vamos a ver cómo lo liquidó. Isis, la mujer y hermana de Osiris, ya sospechaba de Set. Y Set un día va a venir a liquidar a Osiris. Él lo ve la parte, ¿no? Ya lo veía malo al tipo, porque el tipo era malo todo el día. Y a pesar de la vigilancia celosísima de Isis, Set urdió un plan. Dice, mandó construir una caja, con el tamaño exacto del hermano Osiris, el muchacho alto Osiris. Y después hizo una fiesta. Invitó a Isis, a Osiris, una fiesta, ¿no? Invitó a Isis y a Osiris y a 72 personajes que en realidad eran todos cómplices de él, de Set. ¿De dónde salieron estos 72 personajes? No sabemos, porque habíamos quedado en que estos 4 eran más o menos los únicos que había. Pero bueno, se necesitaban 72 personajes. Bueno, aquí está. Salió a rejuntar por ahí. Es claro, a juntar de otra cosmogonía. Bienvenido, le decía, vení. Y estos 72 personajes, todo. O sea, 24 en la fiesta. Mejor dicho, 5. 72 traidores. Set, Isis y Osiris. Fue Neftis, parece. Ni a la mujer invitó al desgraciado. Muy bien. Entonces, al final de la fiesta, Set dijo, inventé un juego, Dice, el juego se llama ¿Quién cabe mejor en esta caja? No parece un juego muy divertido. Yo conozco otro que se enuncia parecido. Y entonces había que meterse todo en la caja y había un gran premio, no se sabía cuál era, para el que cupiese justo.
Y se empezaron a meter todo en la caja y todo le quedaba grande. Hasta que se metió Osiris y justito eché la caja, como hecha él. Pero en el momento que Osiris se metió, todos los presentes, que como se ha dicho eran traidores, encerraron a Osiris en la caja y lo tiraron la caja al Nilo. Y el Nilo se la llevó allá. Qué bueno. Ni bien vieron que tiraban la caja al río, Isis y Neftis, que finalmente les había estado en la fiesta, salieron corriendo atrás de la caja. Sí. Debió ser un espectáculo un poco extraño, ver una caja navegando por el río y las dos minas corriendo por la orilla. ¿A dónde va? Dice. Sí. El río la llevó hasta el mar, la caja. Pero Isis y Neftis siguieron. Set y los compinches celebraban, porque lo habían tirado, suponía ya que Osiris era finado. Se lo hemos traicionado, no. Bueno, una versión dice que las chicas encontraron la caja, pero que Osiris ya era un despojo. Sin embargo, el llanto de las hermanas fue tal que los dioses se conmovieron y revivieron a Osiris. Pero otra versión dice que la caja empezó a dar vuelta y fue a parar a Fenicia, en la costa oriental del Mediterráneo, y ahí cerca de Biblos. Fenicia tenía 3 ciudades grandes, Biblos, Sidón y Tiro, recuerden ustedes. Cerca de Biblos la caja chocó con un tronco y el tronco se volvió inmediatamente árbol y el árbol floreció y el rey de Biblos mandó cortarlo y hacer una columna hasta que apareció Isis en Biblos y le dijo que adentro de la columna había dentro de la caja estaba su marido. El rey al principio no le creyó, no. Sí, está mamada, dijo. Y escúcheme, tómese algo, a mi salud y váyase. Pero al final apareció el Jonca con Osiris dentro e Isis se lo llevó. Y lo escondió al cadáver para intentar posteriormente unos ritos mágicos que permitieran revivirlo. Pero Set estaba espiando y escondió, encontró el cadáver y lo cortó en pedacitos y desparramó los pedacitos por todo el delta del Nilo, no por el delta del Paraná, el delta del Nilo. Entonces Isis empezó a buscar pedacito por pedacito y los encontró todos. Yo sostengo que menos uno, y no soy solo yo el que lo sostiene. Y mediante un rito que consistía en volverse primero ella pájaro y después hacer un aire bienhechor con sus alas, con el batir de sus alas sobre el cadáver, no sin antes haber juntado los pedazos, desde luego, consiguió que Osiris volviera a la vida. Ese Osiris poseyó a Isis y la dejó embarazada, lo cual revela que finalmente habían aparecido todos los pedazos. A ver si estoy todo, decía él. Y quedó embarazada Isis del finado Osiris. Y Osiris quiere decir finado en egipcio. Le contaban al pibe, si me acuerdo. Y el pibe no era que Horus. Horus era el chico. Y Horus, el hijo póstumo de Osiris, va a ser el encargado de vengar a Osiris. Y lo educaron para la venganza. Isis le dijo: la venganza será terrible. Sí, dice, y lo educaron para la venganza en un escondite del delta, cubierto por una coraza de cocos, y así se adiestró, hasta que llegó la hora de la venganza, las 12 de la noche. Y empezó la famosa pelea entre Horus y Set. Horus contra su tío Set. Sí. Empezaron a pelear y a echar de mil maneras, infligiéndose cada uno de ellos innumerables daños. Y la pelea no terminaba nunca. 80 años estuvieron peleando. 80 años. Hasta que los dioses, un poco hartos, se apiadaron. Y Tot, el dios de la sabiduría del cual hemos hablado, autor de ese libro, cuya ruina no es otra cosa que el tarot, Tot se apiadó de los combatientes y llevó a ambos al tribunal de los dioses y convocó también a Osiris. Sentencia del tribunal de los dioses: Osiris al reino que tuvo en vida, más las posesiones de Set. Causa común. Sí. Derechos sucesorios, Horus.
que queda como soberano de todo Egipto, Horus. Y así no lo castigan, pero se apartan del mundo. Usted, mi querido Set, no tiene ya más nada que hacer sobre la tierra. El dios Ra, aquel lejano padre de todos, que parecía desentenderse un poco de estos asuntos, lo conchaba a Set para que se ocupe de alternar la noche con el día, lo cual no es una ocupación pequeña, porque hay que ser ordenado, es rutinario. Es un laburo rutinario, pero hay que estar. Es el labo, ¿viste? Sí. Y no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. Yo no soy dueño de tomarme unas vacaciones, de quedarme dormido. No hay es un momento nomás, un rato. Pero hay que estar, ¿eh? Lo diré, dijo Set, que hablaba el italiano. Y dejó a los reyes gobernar la tierra. Horus entonces engendró a cuatro: Amsiki, Api, Tuener y Kesnef, y no se sabe quién fue la madre de estos cuatro. Pero algunos malpensados dicen que fue Isis, la propia madre de Horus. Mirá vos. Y cuatro. Pero una mujer que era capaz de estar hasta con el cadáver de su hermano. Bueno, y estos chicos, Amsiki, Api, Tuener y Kesnef, son guardianes de los 4 puntos cardinales y jueces de los muertos. Y aquí termina la historia de Isis y Osiris. Osiris es el dios bueno de Egipto, amado por todos, el dios del renacimiento, de la esperanza, del triunfo de la vida sobre la muerte. Y Set es el Malerba, y el que perdió. Digo porque muchas veces hemos hablado lateralmente de Osiris, de Set, hablando de faraones, incluso de Horus, porque se decía que los faraones eran la encarnación de Horus. Horus era el apodo que le daban a los faraones. ¿Qué hace Horus? Osiris, el apodo que le daban a los muertos. Y no me pregunten qué cosa era el ojo de Horus, porque no se los voy a decir. ¿A quién dedicar esta estimación a los mitos egipcios, por los cuales hace tiempo que no andábamos? Bueno, a Set no. No, a Set no, Set un dios de la noche, el malo, especie de igualicho, ¿no? No. A Osiris está bien, pobrecito. A Horus también. A Horus también, buen pibe. Hizo 4 pibes. El hijo del tío. Sí, El hijo del tío. decime papá y tío, dice. Ahí se ve porque le hizo trampa a Amón para conseguir la Después, categoría mañana por ahí hablamos de Amón, que es el dios que viene después. Porque en Egipto, hermano, había una burocracia de dioses. Mucho dios había. Ah, hermano, te ponías a pedir algo y no llegaba nunca el trámite. Rey ministerio. Venía a tener recomendación de qué sé yo cuál. Ningún monaguillo, todo dios era. Amón es el dios de Tebas, la ciudad del Imperio Nuevo. Y aquí hay un lío grande del cual ya hemos hablado en la historia de Egipto. Allá, por el Imperio Nuevo, aparece un que era hijo de un faraón grande, Amenofis III era hijo. Y el tipo también le parece a lo mejor que había demasiados dioses para el gusto de él. O a lo mejor había sido influido por un pueblo del cercano oriente que creía que había un dios solo. Usted está hablando de Akenatón. Y yo estoy hablando de Amenofis IV, que después cambió su nombre por el de Akenatón. Y un día se despertó medio fútil y dijo, tanto hay un dios solo. Para el presupuesto. Un dios solo, Atón, el disco solar también, pero uno. Esto parece una discusión de Alejandría o de Bizancio, no es así, porque no se trataba solamente del gusto de hacer teología. Había toda una casta sacerdotal, se gastaba más guita en templos y en ritos y en qué sé yo que en hacer caminos en Egipto. Digo yo, en un anacronismo propio de un edil del partido de Vicente López, que debe creer que para los egipcios era importante hacer cambiar en absoluto, tenían el Nilo. ¿Para qué demonios querrían cambiar?
había miles de sacerdotes que ganaban muy buena guita y que tenían ahí, bueno, ahí se enojaron. Y fue el único de los faraones de la historia de Egipto que fue depuesto. Akenatón. Había trasladado incluso la capital de Tebas a Viedma. No, Ese era otro faraón. a una ciudad nueva que él le había hecho, que ahora se conoce como Tel el Amarna. Desde luego. Y anulado todos los otros dioses, y tenía, hemos hablado alguna vez de él, era un hombre muy bueno, parece, pero muy bueno, demasiado bueno. A veces creo que la política necesita de una cierta crueldad, el poder necesita de una cierta crueldad. Por ejemplo, estaban ellos rodeados de toda clase de enemigos, los hititas eran los peligrosos de ellos, y a Akenatón se le ocurrió que todos éramos hermanos y que entonces no tenía mucho sentido combatir, y sacó los puestos de vigilancia de las fronteras del Egipto, lo cual nos parece fenómeno a nosotros ahora, pero no al pueblo egipcio, que vio sus casas saqueadas por el ejército hitita, que era el único que no sabía nada de estas cosas. Porque que éramos todos hermanos lo sabía Akenatón, lo sabía el pueblo egipcio, pero no los hititas, que entraban y saqueaban. De manera que a veces adelantarse a su época es no una virtud, sino una desgracia. A Akenatón también le dedicamos, Sí, señor. Pero ¿y qué le dedicamos? Le dedicamos la canción que le debe haber cantado Isis a Osiris, cuando vio que ya no podía alcanzar la caja que se alejaba en dirección al mar por el Nilo. Aquella noche de fiesta, Isis debió cantar La noche que te fuiste, que es lo mismo que canta ahora Horacio Molina para todos nuestros amigos del Egipto.